Luego de revisar las principales armadas de la paz armada, alemana, francesa, británica, española, italiana, japonesa y americana, pasamos a dar una breve revista a la armada de Austria-Hungría, parte de la conformación del eje o potencias centrales europea que estará directamente relacionada con el estallido de la Gran Guerra en 1914. Veamos. En las primeras clases de blindados se construyeron varias unidades de las cuales solo se mantendrían vigentes hasta el cambio de siglo el Erzherzog Ferdinand Max, así como el blindado Custoza, que también sumaría durando hasta 1920. Sería construido con varias mejoras basadas en la toma de nota de la batalla de Lissa, siendo una unidad muy propia de una carrera armamentista naval ante Italia. Era de batería central con nivel inferior y superior. Tuvo una protección y ataque bastante respetables, aunque no tan veloz. Después sumaría el blindado de batería central Erzherzog Albrecht, parecido a su predecesor con una casamata con muchas piezas de disparo desde la batería central, navío algo compacto y no tan rápido como el Custoza. El querido navío de línea Kaiser que participó en Lissa fue considerado en 1869 para reconvertirlo en un navío acorazado de batería central y características parecidas a los demás blindados. Luego de ver en dique seco que el estado de su casco de madera estaba conservado, se siguió con el proyecto. El navío se terminó en torno a 1873 como un blindado de aspecto robusto, aunque no llegaba a cumplir expectativas de desempeño mínimas y casi siempre fue considerado en reserva, hasta poco pasado 1900, y justo para su botadura Italia estaba empezando a lanzar ironclads con características ya de futuros acorazados de segunda clase. Después se presenta la clase Kaiser Max, de 3 blindados, el primero que da nombre, luego el Don Juan de Austria y el Prinz Eugen, navíos bastante compactos que darían una apariencia de francobordo más alto, con buen ataque y defensa pero con poca velocidad como la mayoría de blindados del imperio. Hechos los tres entre 1874 y 1878, en realidad estos eran la reconstrucción de los 3 navíos de mismo nombre hechos hace más de una década atrás, teniéndose así la clase Kaiser Max del 62 y Kaiser Max del 75. Luego se construye el Ironclad con nombre de las mayores glorias de Austria en memoria de su máximo exponente naval, el almirante Tegetov, fallecido hace unos años. Este navío tiene un aspecto moderno. Portaba en su eficiente batería central 6 piezas de cañón de 11 pulgadas. Duró hasta la Primera Guerra Mundial, pero ya de manera bastante secundaria, como costero desde 1900. Se le cambió el nombre cuando Austria vota sus poderosos acorazados Dreadnought con este nombre del almirante ya entrado el siglo XX. Finalmente, para finales de los 1880s se construyen los acorazados de segunda clase, empezando por el Kronprinz Erzherzog Rodolfo. Este era un acorazado voluminoso con cubiertas divididas para llevar apoyadas en las bandas cañones de 12 pulgadas. Sus casi 100 metros de eslora estaban blindados en acero, y así como su competencia italiana llevaba una superestructura visible también. Duró hasta la Gran Guerra. En idea similar al acorazado anterior se votó el último navío de este tipo, el Kronprinzessin Erzherzogin Stefanie, que después de la Gran Guerra fue dado como botín a Italia. Tenía un diagrama parecido a su antecesor, aunque llevaba solo 2 piezas de calibre máximo y era de eslora 10 metros más corta, aunque más rápido, sumando el imperio así 10 blindados, 2 de ellos como acorazados de segunda clase. Los cruceros acorazados no fueron muchos, empezando por la emperatriz y reina María Teresa, iniciado a principios de los 1890s. Era un poco ligero, así como con una velocidad parecida a sus similares italianos. Sus acciones más importantes se dieron a fines del siglo XIX. Se continuó luego con el Kaiser Carlos VI. Este fue un poco más poderoso que su similar anterior. En su tamaño parecido portaba un blindaje algo mayor y también con su desplazamiento. Además lograba un nudo más. El tercer y último crucero acorazado de Austria-Hungría recién se estaría diseñando en 1900, de modo que el imperio tendría solo 2 unidades de este tipo hasta el cambio de siglo en la paz armada. También no se construyen muchas unidades tipo crucero protegido, conformados en 2 clases. Primero los 2 de la clase Kaiser Francisco José I y luego los 3 de la clase Senta, que eran un poco más pequeños que los 2 primeros, todos listos en el siglo XIX. Las unidades crucero de tercera clase, en las que sumamos cruceros con carcasa ligera o blindaje específico en el interior del navío, encontramos 7 cruceros torpedo, los de la clase Sara con 3 unidades y luego los 2 navíos de la clase Panther, así como los Tiger y Lucin.
Primeros acorazados del Imperio Austrohúngaro se conforma por la terna clase Monarca. Estos en diseño pueden considerarse por formalidad como pre-dreadnoughts, pero realmente sus características lo hicieron descender por sus números a actividades de segunda clase. Y es que su calibre era inferior, su blindaje no era de gran espesor tampoco, en sus 100 metros de eslora. Estos acorazados retornaron al servicio como reserva ante la Segunda Guerra de los Balcanes, prestos para actuar cuando sea el momento. Al iniciar la Primera Guerra Mundial partieron rápidamente a bombardear posiciones en Montenegro. El Monarca pasó el resto de la guerra en puerto y al final de la guerra dado a Gran Bretaña. Sus hermanos continuaron a la misión de bombardeo en Trieste. Los Budapest y Viena fueron sorprendidos en su base con torpedos, hundiendo al Viena. El Budapest pasó al mismo destino que su hermano Monarca. Se continuó luego con la clase Terna Habsburgo, de los cuales solo la unidad cabeza estaría para 1900. El Habsburgo participó durante el escape de los cruceros alemanes Geben y Breslau como acción del eje que vimos en el episodio 30 de Batallas. Posteriormente participa en el bombardeo de las posiciones de Ancona, luego sería dado también a Gran Bretaña y desguazado en Italia. La falta de navíos caros que impliquen mayor gestión y tecnología se compensaba un poco por el buen número de unidades torpederas que ascendía a cerca de 40 unidades para 1900 aproximadamente, muchas de ellas muy antiguas también. No hubieron unidades de tipo caza torpedero hasta avanzado ya el siglo XX, y algunos de sus torpederos de alta mar de mayor autonomía o importancia se construyeron poco después de la época de la batalla de Tsushima. De este modo podríamos sumar para 1900 años de la paz armada en la escuadra del Imperio Austrohúngaro, potencia del eje con Alemania para la Gran Guerra, 10 antiguos blindados, 2 de ellos de tipo acorazado de segunda clase, 2 cruceros acorazados, 5 cruceros protegidos, 7 unidades de tercera clase, 4 acorazados y 45 torpederas, sumando una escuadra principal de 73 barcos. Restando el número de torpederos serían 28 barcos.